capítulo 5, versículo 1 al versículo 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Estos yacía una multitud, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tome su asiento, hermano, hermana. Dice el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. A todos, antes de venir a Cristo, hoy más las fiestas deben de alegrarnos, porque estas fiestas son mejores que las que vivimos antes. Pero vean una fiesta, cómo se juntaba una multitud. ¿Cuál es el propósito de acercarte a una fiesta? Bueno, nos íbamos a divertir, ¿verdad que sí? Pero dice que en estas fiestas era necesario que estuviesen los líderes religiosos. Tenían que estar ahí presentes. No podían faltar ellos. Pero según las enseñanzas que ellos tenían, era esto lo que estamos leyendo, que eran contrarias a lo que Jesús estaba haciendo. Supuestamente para ellos tenían que guardar el día de reposo. Eso era lo que ellos sabían y entendían por la palabra de Dios. Pero como siempre decimos, tenían el conocimiento y sabían acerca de las cosas de Dios, pero no las aplicaban, no se las aplicaban a sí mismos. Y dice, según la palabra de nuestro Dios, que el Señor, entre toda esa multitud, vio a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre posiblemente ya había perdido toda la esperanza de decir, bueno, un día me voy a aliviar, un día me voy a sanar. Ya había perdido toda esperanza. Pero mire, cuando parece que ya no hay esperanza, hay una esperanza aún todavía. Y esa es en la esperanza que debemos de permanecer nosotros. Por eso vea todo lo que está aconteciendo, hermana, nada podemos hacer nosotros. La única esperanza que tenemos es el Señor. Pero vea, si dijéramos, como le vengo mencionando en estos días atrás, si por causa de esto encontráramos la muerte, ¿qué sería de nosotros?
O sea, estamos seguros en Él. Pero humanamente, queramos o no, sí nos atemorizamos. Pero veamos que aunque encontráramos la muerte, hay algo mejor para nosotros. Porque hay una diferencia estar en Cristo y no estar en Cristo. Hay una gran diferencia. Por eso veamos, este hombre se encontraba paralítico. Nadie le podía ayudar, no podía hacer nada por sí solo. ¿O será que alguien, hermano? Claro que sí lo puede hacer esforzándose, pero no podía hacer lo que podía hacer una persona sana en sus cabales. No podía hacerlo ya él. Pero ahí se encontraba, esperando en el momento que el agua se agitara, esperando que el ángel de Dios descendiera y comenzara a remover las aguas, e inmediatamente correr y llegar al estanque ese. ¿Qué es lo que él dice cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? En el versículo 7, ¿qué le dice este hombre? Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Allí estaban los líderes, los que conocían de la palabra de Dios. ¿Usted cree que ellos no sabían cuánto tiempo llevaba este hombre enfermo? En 38 años no pudieron hacer nada ellos. La palabra la conocían, ellos la sabían. Es como nosotros sabemos acerca de la palabra o no sabemos. ¿Hemos podido levantar a un enfermo nosotros? No. No podemos hacerlo nosotros. Pero aquel que dice que sí tiene poder para hacer todas las cosas, sí lo puede hacer. Por eso vea la diferencia. Estos hombres, en vez de maravillarse en lo que Jesús estaba haciendo, se opusieron. Y lo más tremendo para ellos es que en el versículo 18, el mismo Señor Jesús, Él les declara que es Hijo de Dios y que es el mismo Dios. Con más razón querían matar al Señor Jesús. Por eso vea, hermano, hermana, si en el tiempo del Señor Jesús, los hombres, ¿qué no hicieron con Él? ¿Qué no hicieron con Él? Veamos en nuestro tiempo lo que está aconteciendo. Este mal nos está alejando de la presencia de nuestro Dios. No es lo mismo estar en casa que estar en la casa de Dios. No es lo mismo. ¿Acaso el mismo Señor Jesús no sabía que este hombre estaba enfermo? Sí sabía. Pero el Señor siempre pasaba por todas las aldeas y por todos los lugares, buscando a ver quién podía escuchar lo que Él decía. Porque sus palabras, según dice, sus palabras son vida eterna. Ese era el mensaje de nuestro Señor Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que darnos cuenta nosotros en la condición que nos encontramos. No ignorar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y siempre acordarnos que dependemos de alguien, no dependemos de nosotros mismos. Dependemos de alguien. Mire lo que dice versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué de malo tenía lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué de malo tenía? ¿Que no estaba dándole vida a este hombre? ¿Verdad que le estaba dando vida? Pero según en el versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ellos, hermanos, eran los líderes, tenían la autoridad, o sea, los conocedores de todas las cosas de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesús y se enfrenta a ellos, ¿qué hicieron? O sea, ellos tenían que reconocer. Imagínense que usted haciendo milagros y yo haciendo milagros. Pero la diferencia es que ellos no estaban haciendo los milagros, lo estaban haciendo el Señor.
Pero le decía, imagínese usted haciendo milagros y yo haciendo milagros y que aún así la gente no crea. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede en cierta manera convencer a la persona de que sí es real lo que se está haciendo? Pero aún así el Señor haciendo estos milagros no lo reconocieron, no lo aceptaron. Porque según ellos se lo acreditaban al mismo Satanás. Imagínense, hermano, hermana, un cojo que no podía andar es sanado. Y estos hombres conocedores de la palabra de Dios, o sea, conocían de Jesús. ¿Dije correcto? ¿De Jesús hacia atrás? ¿Sí, verdad? Porque de Jesús adelante no conocían ellos. Y acordémonos que los tiempos van pasando. Lo que le comentaba al principio. Lo que hizo el presidente anterior ya quedó atrás. Haga de cuenta que todos estamos sometidos a la autoridad esa, ¿verdad que sí? Ahora nos vamos a someter a la nueva autoridad, hablando en lo terrenal. Pero ¿qué pasa si digo yo no me someto? O sea, vamos a tener problemas. O sea, las consecuencias las vamos a sufrir. Por eso yo escuchaba, por ejemplo, hermano, ¿por qué había esa división entre los republicanos y los demócratas? ¿Por qué? ¿Qué no se supone que si está un republicano deben estar unidos? ¿Qué no se supone que si después a los 4 años entra un demócrata deben de unirse? Pero si no están unidos, ¿podrán sobrellevar al Estado, al país? ¿Verdad que no se puede? Por eso vean nosotros, si no nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿podremos hacer algo nosotros? No podemos hacer nada nosotros. Porque aquí no es de que uno sea más, otro sea menos. El importante, el que manda es el Señor Jesús. Y para eso nos ha dejado este libro a nosotros. Para que todos nos sometamos a la voluntad de nuestro Dios. Estos líderes religiosos, como se dice el versículo 1, ¿dónde se encontraban? ¿Dónde se encontraban? Se encontraban en la fiesta de los judíos. Según dice que estos líderes religiosos se les demandaba estar en cada una de las fiestas de cada año. Y parece que menciona son como 4 fiestas que había en el año. Y esas fiestas no eran de un día. Siempre duraban como 7 días esas fiestas. Y ahí tenían que estar ellos. Imagínense que ellos, hermano, como del Señor Jesús dice, los que mandaban ahí siempre estaban bien tranquilos. Nomás viendo y observando, si necesitaban algo solamente pedían y se las tenían que llevar. Y vean, el Señor viene y no demandó lo mismo que demandaban estos hombres. El Señor mismo Jesús le dijo a sus discípulos que Él siendo el Maestro y siendo el Señor, les servía a ellos. Ellos le llamaban, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y si yo soy vuestro maestro y soy su Señor, ¿por qué no me sirven ustedes a mí? Ellos se pelean porque quería ser uno de ellos el mayor, ¿verdad que sí? Y el Señor les dijo, si alguno de vosotros quiere ser el mayor, tiene que servirle a los demás. No, pues si es así, no conviene, ¿verdad que no? Mira, el día de ayer le comentaba a los hermanos eso que estaba leyendo, no sé por qué se me quedó. Pero según mencionaba, lo que le mencionaba, que el abuelo había dicho a su nietecita, que los que no van a la iglesia van al infierno. Y al final, como le digo, este hombre sí se anima a ir a la iglesia. Y ahí habla con el padre, pero el padre era diácono. Y él está observando todo lo que los diáconos están haciendo. Dice, bueno, pues yo también quiero ser diácono. Amén. Porque él miró lo que estaban haciendo los diáconos, pero no eran diáconos de verdad. O si estos diáconos estaban ahí en un cuartito contando el dinero y diciendo, ¿viste la hermana que está allá? ¿O viste la otra? Que no se peinó. Entonces él dice, no, pues si es así, yo quiero ser diácono entonces. Y el otro le dice, ¿crees que puedes hacerlo? Sí, sí puedo. Dice, pero tienes que comenzar desde abajo.
dice, pero, o sea, como diciéndole, no hay lugar. Y comienza a mirarlo, dice, pero tú ya estás medio viejito, ya casi te vas a morir, le dice. Y entonces le comienza a decir, él dice, no, es que tienes que comenzar de abajo para llegar a diácono. Yo esperé 30 años, le dice. Y tú quieres entrar inmediatamente de ser diácono, le dice. O sea, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Que los líderes se encontraban en la fiesta. Había una tremenda necesidad. Según ahí nos lo menciona del versículo 1 hasta el versículo 5, hermano, hermana. O sea, en el 5 nos habla acerca de este hombre. Pero según dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía, dice, había una grande multitud de enfermos. ¿Qué más había ahí? Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Los líderes ahí estaban. ¿Qué pudieron hacer ellos? Nada. Viene el Señor Jesús y hace lo que ellos no pudieron hacer. Y en vez de alegrarse, en vez de regocijarse, como diciendo, ¿y este quién es? ¿Este quién se cree? Viene a meterse en el lugar que no le corresponde. O sea, hablándole en lo humano. Pero en lo espiritual, nosotros sabemos quién era él. ¿Verdad que sí? Amén. Y al saber estas cosas de quién era, no se regocijaron. Conocían, como le digo, el Antiguo Testamento y sabían lo que Dios había dicho antes. Pero lo que le comentaba acerca de los presidentes, cada quien tiene su ciclo, ¿verdad que sí? Amén. Lo que hicieron, bien o mal, lo hicieron. Pero de ahí comienza otro ciclo más. Y en el tiempo del Nuevo Testamento Dios dio mandamientos, ¿verdad que sí? Pero ahora cuando el Señor Jesús viene, comienza un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Y hay que someternos a eso. Pero ellos no se quisieron someter. ¿A qué vino Jesús? A dar vida. Aunque la vida se la quitaron a él, pero fue en favor nuestro para que nosotros tuviéramos vida. Por eso vea, cuando este hombre es sanado, los judíos le dicen, ¿quién te dijo que podía ser sano en este día? Pues el que me sanó me dijo, toma tu lecho, levántate y vete. Y eso les pareció mal a ellos. Dice en el 12, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahora la pregunta sería, ¿ellos conocían el Antiguo Testamento? Sí lo conocían. ¿Y por qué dice, quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Si ellos sabían, o sea, ya sabían, pero no lo esperaban. ¿Se recuerda lo que leíamos el domingo anterior? En Juan 1. O sea, habla acerca de él. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y Dios. O sea, hermano, hermana, como decimos, Dios, la palabra ya está en nosotros. Ya la conocemos nosotros. Ahora la palabra es la que nos mantiene vivos. Nos mantiene hasta este día estables. Pero una vez más le dicen, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué no sabían ellos que solamente Dios podía sanar? ¿Qué no sabían ellos que solamente Dios podía perdonar pecados? ¿Acaso sabían que ellos, alguien malo podría ser aparte de Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué no pensaron, imaginaron, el Dios mismo ya está entre nosotros? Porque ellos sabían que solamente Dios podía hacer estas cosas.
Pero aún el Señor Jesús se declara ser el mismo Dios, más se enfurecieron ellos. Sí, hermano, hermana. Por eso vea todo lo que acontece a nuestro alrededor. La gente dice que el anticristo ahí está ya. ¿Quién dice? La gente. Y el Señor mismo Jesús dijo, no les creas a nadie. Muchos se van a levantar en mi nombre, van a decir, este es el Cristo, no les creas. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos? La cosa, hermano, que aquí lo escuchamos y después vamos y lo decimos a otro lado, ¿verdad que sí? Esto es como si fuera una cadena. No, pues Él lo dijo, tiene que ser cierto. Y así, hermano, lo vamos divulgando nosotros. Y vea, el Señor Jesús, supuestamente decimos, el Señor está aquí. Él nos ve, nos escucha. ¿Qué pensará de nosotros el Señor? Si nosotros nos enfocáramos solamente en lo que dice su palabra, hermana, hermana, qué bonito sería para nosotros. Pero ya cuando comenzamos a poner nosotros ideas nuestras, como siempre digo, podemos estar leyendo esto y yo le digo, el Señor me lo reveló que es así. Pero después usted dice que Dios se lo reveló de otra manera, entonces ¿en qué estamos? No estamos de acuerdo, ¿verdad que no? Vamos en diferentes pensamientos. Y Dios pensará así, ¿verdad que no piensa así? Por eso vea cómo el Señor Jesús estaba declarando ante ellos. Según en el versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa era una por la cual querían matar al Señor Jesús. En el versículo 17 el Señor les dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién decía Jesús que era su Padre? Dios. Dios. Amén. Y nosotros dijéramos, ¿era su Padre o no era su Padre? ¿Era el mismo Dios o no era el mismo Dios? O sea, nosotros sí lo creemos. Por eso, como nosotros hemos creído, debemos de mantenernos siempre así, en lo que Jesús dice. Por más que se levanten ahí hombres diciendo esto, diciendo lo otro, no vamos a creer nosotros. ¿Por qué no vamos a creer? ¿Qué acaso Jesús no les decía a ellos más adelante? Los vamos a leer. Lo que Jesús buscaba, escúchenme lo que yo les digo. Si ustedes me escuchan, van a conocer la verdad. Y según la verdad en ellos, los iba a hacer libres. ¿Verdad que sí? ¿Somos libres nosotros? No somos libres. Por eso vea, el apóstol Pablo nos da ese ejemplo. Él era un discípulo del Señor Jesús. O sea, ya se consideraba un discípulo de Jesús, un siervo de Él. Y de esa manera Él se mantenía siempre en las pruebas, en la lucha, en las necesidades. Pero Él siempre se mantenía firme en quien Él había creído. Él siempre le decía a los oyentes, imítenme a mí. ¿A quién imitaba Pablo? Por eso decía, yo imito a Cristo, imítenme a mí también. Trato de hacer lo mismo que Jesús hacía. Crean por las obras que Dios hace por mí mismo. Y eso era lo que Jesús les estaba mostrando a ellos. ¿Por qué lo querían matar según en el versículo 16? Porque hacía cosas en el día de reposo. Sanaba a los enfermos en el día de reposo. Y por si fuera poco, mira el versículo 18. Bueno, 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, leamos del versículo 19 al 29. Ahí habla acerca de la autoridad del Hijo de Dios. O Jesús defiende lo que Él dice ser. Ahora nosotros dijéramos, había necesidad de que Él defendiera lo que Él decía, hermano, hermana. ¿Por qué no dijo, bueno, si creen o no creen, ya es su problema de ustedes? Pero más adelante el Señor Jesús le dice que si no creen a lo que Él dice, pues ya es su problema de ellos. Ellos creían, se mantenían solamente en lo que Moisés dijo. Bueno,
ustedes se amparan y se refugian en lo que Moisés dijo. Bueno, pues el mismo Moisés los juzgará por la misma palabra. El Señor venía para rescatarlos, pero dijeron, no, estamos bien, Jesús, no te necesitamos. Mire lo que dice versículo 19 al 29. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vea, hermano, cómo Dios insiste en que reciban su palabra. ¿Cuál era el propósito de que estos hombres recibieran la palabra de Dios, hermana? Según en el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién les estaba diciendo esto? ¿Un hombre cualquiera? ¿Acaso el Señor Jesús no le mostraba por los mismos hechos que Él era el mismo Dios? Porque según los judíos decían, Dios solamente puede perdonar pecados. ¿Y quién es? Si ellos sabían que solamente Dios lo podía hacer, ¿por qué no pudieron pensar que era el mismo Dios ya que estaba entre ellos? ¿Por qué sería? Ve, hermano, cómo Dios nos da este entendimiento para que lo podamos en cierta manera entender más. Lo que acontecía en los días final de la presidencia, ¿qué era lo que más se hablaba? ¿Qué no se supone que cada presidente tiene su ciclo? Si dicen 8 días se termina, hasta esos 8 días tienes tu mandato, de ahí ya no te corresponde a ti. Pero ¿qué escuchábamos días antes? Yo no lo voy a dejar. O sea, se rehusaba. ¿Por qué se rehusaba? Se terminó su tiempo. Por eso veamos nosotros en qué tiempo vivimos nosotros, hablando en lo espiritual. ¿En qué tiempo vivimos? Antes era la ley, ¿verdad que sí? Pero nosotros ya no estamos en la ley. ¿Dónde estamos nosotros? En la gracia, donde todo es gratuitamente para nosotros, no nos cuesta nada. Puede ser que después el día de mañana diga, ya se terminó todo lo que era gratis, pero mientras estemos en la gracia, todo es gratuitamente para nosotros. Por eso vea, hermana, nosotros tenemos que disfrutar nuestro tiempo. Estamos en el tiempo que Dios nos quiere dar a nosotros. Según el Señor Jesús dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vaya entendiendo lo que dice ahí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que
Veámoslo así. Según los judíos, ¿a quién honraban ellos? A la ley de Moisés. O sea, supuestamente la ley decía que solamente tenían que adorar a Dios. A Él tenían que adorar solamente a Dios, tenían que adorar a nadie más. Por eso digo, ¿conocían la Escritura? No la conocían, sí la conocían. Pero ¿por qué no lo hacían? Según lo que la Biblia les decía. Y ahí en el versículo 22 al 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora la pregunta sería, ¿de verdad honraban a Dios? Porque si ellos hubieran honrado a Dios, honrarían al Hijo. Ahora, ¿para qué Dios nos ha dado vida a nosotros? Para que nosotros lo honremos a Él. ¿A quién? O sea, para nosotros, o el Hijo o Dios es el mismo para nosotros. Por eso nosotros, Dios nos ha dado vida para que nosotros honremos a Dios y honremos al Padre. Porque allí Jesús le decía en el versículo 24, si vosotros no honráis al Hijo o no honráis al Padre, dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Acaso no estábamos muertos nosotros? Y después que oímos la palabra, ¿no volvimos a la vida? ¿Y para qué Dios nos da vida según versículo 23? Para que lo honremos, para que lo glorifiquemos. Haga de cuenta que el Señor Jesús los está excluyendo ya. No es que Jesús los estuviera excluyendo a ellos. Ellos estaban excluyendo de la voluntad de Dios. Se supone que ellos eran los que deberían de honrar a Dios. Eso era, ¿no? Sí. Pero como ellos no querían o no quisieron, dice, los que están muertos ahora comenzarán a honrar y glorificar a Dios. ¿Quiénes? Nosotros. ¿O no estábamos muertos espiritualmente nosotros? Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pero por creer a la palabra de Dios, hermana, ahora tenemos vida eterna. Ahora nosotros somos los que tenemos que honrar y glorificar a nuestro Dios. Si después van a venir otras cosas diferentes, bueno, no será en nuestro tiempo. Pero ya no pueden venir cosas diferentes. El Señor viene por quienes, por nosotros, o no viene por nosotros. Aquí estamos honrando y glorificando a nuestro Dios, y allá vamos a entrar a la adoración, hermana. Allá ya nos espera un grupo que ya se nos adelantó. Allá están allá, hermano, con las manos levantadas, honrando y glorificando a Dios. Y nosotros vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios ya. No es que vamos a calentar, aquí es donde estamos calentando nosotros. Para cuando lleguemos allá, hermano. No vamos a entrar desafinados. Ahí es un coro. Sí, hermano, hermana. Mire, dice el versículo 25. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. En el tiempo del Señor Jesús, esos 3 años y medio que se dice, hermana, lo hizo día y noche buscando la forma, las maneras de que su pueblo lo recibiera. Llega el momento que su pueblo no lo recibe. ¿Se recuerda lo que el Señor Jesús les dijo? Ya que vosotros no me recibís, yo tengo otras ovejas. Y estas sí oirán mi voz. O sea, hermana, ahí vemos las consecuencias de este pueblo que por no recibir al Señor Jesús, no es que lo rechazaran, ellos lo rechazaron a Él. Y de esa manera Dios, hermana, les deja bien en claro. Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ve, hermano, hermana, si él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Se recuerda el Señor Jesús cómo les llamó a ellos? ¿Por qué les llamó sepulcros blanqueados? Porque por fuera se miraban bien, ¿verdad? Pero por dentro, o si estaban muertos. Y les dice, bueno, va a llegar el día que vosotros que ya estáis muertos espiritualmente, van a resucitar. ¿Para qué van a resucitar, hermano? ¿Para bendecirlos Dios? ¿O para la condenación? Sí, o sea, venía el juicio para ellos ya. ¿Por qué venía el juicio? Por no haber recibido al Señor Jesús. Mire, vamos a leer del versículo 30 al versículo 47 y veamos por qué el Señor Jesús en cierta manera defiende lo que dice ser. Y no decía ser Dios solamente, hermano, por decir, bueno, yo soy Dios, créanme. No, el mismo Señor Jesús no solamente decía crean por las palabras que yo les digo, crean por los hechos que he mostrado delante de ustedes. Pero estos seguían en la misma ignorancia, hermano, hermana. Dice versículo 30 al 47. ¿Sí le dije 30? Sí, amén. 30 al 47. Bueno, para no leer tanto, leamos del versículo 30. Bueno, leámoslos todos. De una vez. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Según ellos, ¿quiénes eran, hermano? O sea, ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Y ahí en el versículo, hermana, en el versículo 39 les dice, 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis.
¿Por qué ellos, hermano, por qué ellos no estaban de acuerdo en lo que hacía Jesús? Porque ellos conocían la palabra de Dios. Y el Señor Jesús en el versículo 39, como diciéndole, vosotros conocéis las Escrituras. Pero posiblemente nomás las conocían, pero no las entendían o no las entendieron. ¿Qué acaso nuestro Dios no venía anunciando que Él se iba a presentar en un tiempo preciso después? Pero ellos no lo estaban esperando. Y cuando Dios se aparece, no se aparece inmediatamente para hacerles juicio, ¿verdad que no? Viene presentándose para que lo conociesen. Y después que lo conocieran, no había necesidad de hacer juicio. Pero el juicio viene a causa de no recibirlo. Porque ellos se creían que estaban bien. Como en ocasiones nos creemos que estamos bien nosotros, ¿verdad? Así creemos nosotros que estamos bien. Pero Dios, hermano, por sus palabras nos hace ver la condición en la cual nos encontramos nosotros. Allí en el versículo 39 dice, o sea, en el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No era momento, hermano, para que ellos se hubieran reunido como en aquella ocasión, cuando los religiosos vinieron ante Jesús y ellos decían que porque Él no pagaba tributo al César, ¿se recuerda? Y ellos mismos vinieron y se presentaron delante de Él, que si era lícito darle tributo al César o no. ¿Con qué motivo lo hacían ellos? Esperaban que Jesús les dijera, no tienes que darle. Ellos buscaban cómo hacer caer al Señor Jesús. Por eso, hermano, también cuando ellos le preguntan que con qué autoridad hacía todas esas cosas, o sea, ellos buscaban en cierta manera justificarse. Lo que tú haces no tiene validez, no tiene valor. Ellos siempre esperaban señal de parte de Él, que les diera señal de Dios supuestamente. Y el hermano, Él se rehusaba, como diciendo, ¿qué más testimonio quieren? Él les hablaba y no le hacían caso. Hacía milagros delante de ellos, ni aún así lo ignoraban. Y según ahí en el versículo 39 les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes confían en Moisés, se amparan en la ley de Moisés, pues Moisés mismo escribió acerca de mí. Imagínense más curioso, ¿verdad? Pero si yo no he venido a juzgarlos, ¿quién los juzgaría a ellos? El mismo Moisés. La misma palabra que ellos escucharon por medio de Moisés los iba a juzgar. ¿Qué acaso Moisés no les decía que nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos? Le decía, si vosotros os olvidáis de los mandamientos de Dios, Dios los destruirá a ustedes. Pero aún así, hermano, ellos ignoraron todas las cosas. O sea, ¿cuál es el mensaje que Dios nos da a nosotros? Que no nos olvidemos de Él. Hemos creído en Él, sigamos creyendo en Él. Amén. Y de esa manera, hermano, hermana, como le decía, la Biblia ahí está para que nosotros nos demos cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, mire, vea lo que está aconteciendo, es lo que más nos tiene atemorizados en este tiempo. No ignoremos lo que está aconteciendo, pero siempre, Señor, pues ayúdanos, nosotros nada podemos hacer. Haga de cuenta que esto es un espíritu o no es un espíritu. ¿No lo vemos? Si se contagia, no va a saber dónde se contagió. ¿Verdad que no? Por más que traigamos esto, hermano, eso no nos dice que el 100% nos va a proteger, pero sí nos va a ayudar. Por eso, mire, pongámonos, Señor, voy para afuera, voy al trabajo, voy a la iglesia. Cuídame, protégeme.
Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Aleluya. Mire, me ponía a pensar en estos días. Si nosotros estamos contagiados, ¿cómo es que nos podemos contagiar unos a otros? Supuestamente las autoridades nos dicen tus manos, tu distanciamiento, ¿verdad que sí? Eso nos ayudará. Pero si alguna vez, por ejemplo, usted va a un restaurante y compra comida o algo, pues la comida se puede contagiar uno, no se puede contagiar. Sí, también. Con los utensilios. Por eso vea, hermano, hermana, el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Dios nos ayude, Dios nos proteja, pero si llegase a hacer eso, hermano, no hay que culpar a nadie. Nosotros mismos, hermano, hermana, queramos o no, no le digo que es por descuido, yo sí le digo que por más que nos cuidemos, pues ya pongamos de nuestra parte, Dios pondrá su parte también en nosotros. Y si aún así llegase esto, hermano, pues Señor, tú eres el único que nos puede ayudar. Este hombre por 38 años ahí estaba paralítico, estaba enfermo. Nadie le podía ayudar. Él ya había perdido toda esperanza de que alguien le pudiese ayudar. Pero ese alguien apareció. Y ese alguien apareció en nosotros. Y ahora, según lo que dice Dios el Señor Jesús en el versículo 21 al 23, hermano, hermana, que dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿para qué Dios nos dio vida? Nos queda claro, hermana, hermana, para que lo honremos. Mire, qué privilegio, hermano, hermano. Qué privilegio para nosotros que podamos dirigirnos a Él. Que podamos cantarle, que podamos levantar nuestras manos, que podamos aplaudirle y que podamos venir como en esta mañana. Siempre le digo, si no hubiese sido por el Señor, ¿dónde estaríamos en esta mañana? Como decía el hermano, estaba frío, metido en las cobijas. ¿Quién se quiere levantar? Nadie, hermano, hermana. Pero hay una responsabilidad en nuestra alma que necesita de la presencia del Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Le termino en la segunda de los Corintios capítulo 5. Mire, si le decía el día de ayer, ¿qué nos gustará más? ¿Leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios? Las dos cosas deben de ser. Mire, como hemos estado leyendo, la otra semana leímos en Juan y en esta mañana también, y Dios nos permite la otra también, para que no se le haga tan pesado cargar su Biblia, hermano. Mire, allá hay unos nuevos, el Evangelio de Juan en los libritos chiquitos, eso los puede cargar en la bolsa. Cuando esté lonchando puede leerlo. Cuando vaya al baño puede abrirlo también y leerlo. Chiquitos, ¿le interesa o no le interesa? Llévelos, hermano, porque ahí están. Ahí nadie los va a leer. Nadie los va a leer, así es que llevémonos esos libritos. Llévese para usted, puede darle a alguien más si quiere, hermano o hermana. Dice en la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hasta el versículo 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dice, las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Todo lo que viene a nosotros cada día es nuevo, hermano, hermano. Y todo lo que venga de parte de Dios, como decimos, bienvenido. Sí, hermano, nada más que le digo, nosotros nos encargamos en ocasiones de desviarnos. Pero si nos dejáramos guiar por la palabra de Dios, hermano, hermana, mire qué felicidad para nosotros. Por eso digo al Señor, cuando alguien te diga, mira, ahí está el Cristo, no le creas. Si alguien te dice que el anticristo ya llegó, no les creas tampoco. O sea, mantengámonos en él. Dijo el Señor, aunque se levanten tempestades, se levante el mundo entero contra nosotros, no temáis. Prosigamos hacia adelante, hermano, hermana, y verá que nos vamos a gozar. Vamos a darle gracias.